suelo. Nosotros, el planeta Tierra está constituido básicamente por una corteza, una corteza de roca, que en algunos casos aflora y en otros casos está cubierta por agua, que son los mares, pero en general todos los suelos han surgido de esa roca madre que formaba originariamente lo que se denomina la corteza terrestre. ¿Cómo se formaron esos suelos? Es muy importante porque el origen del suelo da características al funcionamiento de los suelos. Básicamente podemos diferenciar el origen del suelo en dos alternativas. Uno, los suelos que se originaron en lo que se denomina una meteorización física, digamos así, o los que se originaron en una meteorización química. La meteorización física, como su nombre lo indica, es cuando el suelo es erosionado por agentes externos, fracturado o quebrantado a través de agentes externos. O sea que la roca madre ha sufrido una acción física externa, que puede ser un glaciar, puede ser las temperaturas, el frío agrieta la roca, el agua se introduce en las grietas y cuando se congela se expande el agua y sigue fracturando a la roca. El viento, el oleaje marino, son todas acciones físicas que van erosionando a la roca madre y van produciendo lo que se denominan fragmentos de suelo, que unidos entre sí forman lo que normalmente o vulgarmente se denominan suelos. Otra forma de origen de los suelos es lo que se denomina la meteorización química, que afecta a rocas que son susceptibles de ser erosionadas químicamente. Por ejemplo, hay rocas madre que en su composición tienen materiales ferrosos. Entonces, los materiales ferrosos, como ustedes saben, en contacto con el oxígeno se oxidan y los óxidos son expansivos. Entonces, las rocas madre que contienen materiales ferrosos normalmente comienza un proceso de oxidación que produce fenómenos expansivos que van degradando, van meteorizando la roca y la van desmenuzando en fragmentos menores. Otra forma de meteorización química es la acción de los ácidos, ácido carbónico, que hay, la atmósfera tiene anhidrido carbónico, anhidrido sulfuroso, y cuando llueve, el agua arrastra esos componentes químicos que se introducen en la roca madre y producen afectación química y generan también lo que se denomina una fragmentación química. La diferencia entre la fragmentación física y la fragmentación química es el resultado de ese fragmento. La fragmentación física produce suelos que, observados al microscopio, tienen partículas tridimensionales. Es lo que ustedes vulgarmente, por ejemplo, una grava, una arena, ustedes pueden observar los granos a simple vista, o sea, normalmente, o con una lupa, y van a observar que en una arena los pequeños granos aumentados son una especie de roca más grande, o sea, tienen siempre 3 dimensiones, o sea, prevalecen las 3 dimensiones, son elementos tridimensionales. Mientras que en los suelos originados en la meteorización química, las partículas resultantes tienen una composición bidimensional, se parecen más a una hoja de papel que a una piedra, vulgarmente hablando, ¿cierto? Se parecen, tienen 2 subdimensiones, prevalecen sobre la tercera dimensión. En otras palabras, se parecen a una hoja o una lámina. Entre esos suelos
hay, por supuesto, diferentes orígenes, ¿cierto? Como les decía, la meteorización física fue por compresión, por plegamiento, por glaciares, viento, y en general, la meteorización física, ya vamos a empezar a hablar en términos técnicos, va a generar 3 tipos de suelos: las gravas, las arenas y los limos. Las gravas y las arenas, ustedes ya están familiarizados porque los usaron para fabricar hormigón, son los ingredientes del hormigón. El limo y las arcillas son menos familiares, las arcillas seguramente tienen una idea de qué se trata, y el limo es un suelo, una tipología de suelo que está entre las arenas finas y las arcillas. Pero es importante aclarar esta clasificación. De la meteorización física, partículas tridimensionales surgen las gravas, que son partículas de gran tamaño, las arenas, que son partículas de mediano a pequeño tamaño, y los limos, que son partículas de tamaño muy pequeño, pero todas tridimensionales. O sea, tienen las 3 dimensiones perfectamente diferenciadas. La cuarta categoría, que son las arcillas, surgen normalmente, en la mayoría de los casos, de una meteorización química y tienen forma bidimensional o laminar. Entonces, fíjense que del origen de los suelos ya estamos estableciendo una primera clasificación. Gravas, arenas y limos que surgen de la meteorización física y las arcillas que surgen de la meteorización química. En los suelos que surgen de la meteorización física prevalecen, y ya lo vamos a ver más en detalles, las fuerzas gravitacionales, porque son partículas tridimensionales. Mientras que en las arcillas o los suelos originados en la meteorización química prevalecen las fuerzas de superficie, o sea, prevalecen las fuerzas electroquímicas por sobre las fuerzas gravitacionales. Como características, podemos decir que los 3 primeros, gravas, arenas y limos, se denominan suelos granulares, y las arcillas se denominan suelos cohesivos. Y también otra clasificación que ustedes ya han visto, que los suelos tridimensionales se clasifican por sus propiedades de tamaño, que es lo que ustedes hicieron cuando hicieron los ensayos de granulometría. Nosotros ahora en el laboratorio, ustedes el jueves van a ver ensayos de granulometría para los suelos granulares gruesos, que son las gravas y las arenas, y van a ver ensayos de granulometría, de prosecución de granulometría por tamaños inferiores a los 200 micrones, que se hace a través de un ensayo de hidrometría, o sea, un ensayo de sedimentación para determinar tamaños menores al tamiz 200, que son los limos y las arcillas. Entonces, a partir del tamiz 200, que es el tamiz más pequeño que se utiliza en laboratorio de suelos, no significa que sea el tamiz más pequeño que se fabrique, sino el tamiz más pequeño prácticamente utilizable, que tiene una abertura de 74 micrones. Por debajo de eso se necesita a veces conocer cómo sigue la curva granulométrica, entonces lo que se hace es hacer un ensayo de hidrometría. Eso ustedes lo van a ver en laboratorio el jueves que viene. Y las partículas que están por debajo de esos tamaños muy pequeños, que son las partículas de arcilla, como no se pueden definir por el tamaño, se definen por sus propiedades de plasticidad, que eso también lo vamos a ver en un práctico posterior. También hay otra clasificación de los suelos de acuerdo al origen y el destino de los suelos. Tanto en la meteorización física como en la química, los suelos pueden ser residuales, o sea que la meteorización se produce y el suelo queda en el mismo lugar donde estaba la roca madre,
O sea que se produce la meteorización, pero el suelo se meteoriza en el lugar, digamos así, tanto física como químicamente, o también puede ser transportado, o sea que el suelo se meteoriza en un lugar y se transporta, o en el proceso de transporte se produce la meteorización. Un ejemplo clásico es el suelo que se encuentra en el lecho de los ríos. Son suelos que son transportados y en el proceso de transporte se produce una meteorización. Ustedes, cuando ven un río, observan que en el lecho del río se encuentran partículas de distintos tamaños, lo que normalmente denominamos los cantos rodados, ¿cierto? Pero imagínense que ese canto rodado, que hoy es un elemento, un fragmento de roca que está perfectamente modelado por el transporte del río y que ha sido redondeado y desgastado, todo lo que se desgastó está en algún lugar. En realidad, todo ese suelo fue un suelo transportado y que son suelos de mucho menor tamaño, convertidos en arenas muy finas o inclusive limos. Pero también es importante que sepan que cuando esa piedra, ese fragmento de roca, se desprendió de la roca madre, era más parecido a un cubo que a un canto rodado. Y el rodar por el lecho del río, arrastrado por el agua, fue desgastando todas las aristas, todos los cantos vivos que tenía la roca madre cuando se fragmentó por un desmoronamiento, por un desprendimiento, por una acción química. Eso cayó al río y el río lo fue transportando y degradando, erosionando, hasta llegar a convertirse en un canto rodado. Pero todo ese material que fue desgastado de la roca madre fue también transportado por el lecho del río y constituye todos los elementos de menor tamaño. O sea, ustedes ven a simple vista los elementos de mayor tamaño, pero hay un montón de elementos de menor tamaño. Así como los ríos, el mar también produce un efecto similar, los aluviones, los glaciares al transportar, al ir desplazándose sobre el lecho de los valles de las montañas, van produciendo una gran erosión. Acuérdense que hay glaciares que tienen espesores de hasta 300 metros de altura de hielo. Imagínense que esa masa de 300 metros de altura y kilómetros de largo, moviéndose, desplazándose por el piso, todo lo que está abajo en el lecho rocoso del valle entre los cerros, está sometido a una presión y a una fuerza tremenda que lo va erosionando y desgastando en forma violenta. Otro también es el viento. El viento, aunque parezca mentira, produce una gran erosión y un gran transporte también. Eso se ve claro en las dunas, en los desiertos, cómo las dunas se van trasladando, se van moviendo por el efecto del viento. Y también hay suelos que son orgánicos, o sea que tienen una mezcla del suelo, se fue intervenido por especies vegetales, entonces le generan una capa intervenida, digamos así, que obviamente una capa que tiene raíces, no puede ser utilizada desde el punto de vista constructivo, entonces normalmente en esos casos ese suelo hay que retirarlo. Y hay otro tipo de suelos que son los rellenos, que son suelos artificialmente colocados por el hombre para algún objetivo, ¿cierto? Cualquier carretera que ustedes por la cual transiten, recuerden que ha sido construida sobre un terraplén, y ese terraplén es un relleno artificial colocado por el hombre. Ese suelo fue traído de algún lugar y colocado en el lugar de la carretera para producir una diferencia de nivel y que la carretera no se inunde cuando llueve. Ese es el principio de los terraplenes de las carreteras. ¿César? Sí. Quedan 5 minutos y medio de la reunión. Ahí, chicos, les mandamos en el chat un link para una nueva reunión. Les pedimos disculpas, ya la próxima va a ser un link único para todas las clases, pero bueno, ahora en 5 minutos, en cuanto se termine esta reunión, nos pasamos a la otra, ¿ok? Perfecto. Bueno, sigamos 5 minutos más, que en 5 minutos hacemos bastante. Dale. Bueno, nos vamos a concentrar ahora
en los minerales arcillosos, y acá viene una de las primeras notas de color, digamos así, que yo les hago, se las resalto para que lo tomen como uno de los aspectos conceptuales a fortalecer para después no fallar más adelante. Así como les expliqué que los minerales, los suelos formados de la meteorización física tenían características tridimensionales, también les dije que los originados en la acción química tienen forma bidimensional. Y en general se denominan minerales arcillosos. Las características de los minerales arcillosos por esa forma bidimensional, se los dije, se lo comenté hace un ratito, al ser partículas de 2 dimensiones, predominan sobre las fuerzas gravitacionales las fuerzas de superficie, porque son partículas que tienen una gran superficie específica y prevalecen sobre inclusive las fuerzas gravitacionales. En general, están formados por silicatos de aluminio hidratado y tienen como particularidad que tienen una carga neta superficial negativa. ¿Qué significa eso? Si ustedes imaginan la partícula como una lámina, esa lámina tiene una carga superficial negativa que tiene como característica una gran afinidad por el agua. ¿Por qué? Porque la molécula de agua es un dipolo, es básicamente como si funciona como un imán, tiene un polo positivo y un polo negativo. Como el suelo tiene una carga neta negativa, las moléculas de agua tienen una gran afinidad por vincularse rígidamente. El polo positivo del agua se une fuertemente al polo negativo de la carga superficial de la partícula de suelo y queda vinculada con una fuerza prácticamente molecular. O sea que esa agua, en realidad, vista microscópicamente, podría considerarse que no es agua, sino que es una transición entre una molécula de suelo y una molécula de agua. Imagínense, hagan un ejercicio mental de imaginarse a la superficie de la partícula de suelo e inmediatamente imaginarse varias capas de agua, de moléculas de agua. La primera capa está orientada positivo hacia la molécula del suelo, hacia la partícula del suelo, y negativo hacia arriba. Una vez que yo tengo esa primera capa de agua muy adherida a la molécula del suelo, se vuelve a formar una capa el dipolo. Acuérdense que si se vinculó con el polo positivo, el agua deja un polo negativo hacia el exterior. Pero ese polo ahora está un poco más distanciado, porque la molécula tiene un espesor, digamos así, que vuelve a ser también muy afín a otros dipolos de agua. A medida que se van formando capas de agua, va aumentando el espesor de esa capa, y recuerden que la fuerza de atracción molecular es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces va disminuyendo dramáticamente la fuerza molecular de adhesión o de vínculo de ese dipolo entre moléculas y moléculas. Entonces, supongamos, hagamos un ejercicio mental, que a partir de las 30 capas de moléculas de agua, ya la última molécula, la última capa de agua, ya se comporta como agua libre directamente. Mientras que la primera capa, la que está perfectamente vinculada a la partícula de suelo, se comporta como suelo. Entonces, porque cada vez tengo más capas de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el agua tiene una transición de vínculo o de rigidez de vínculo desde la partícula hasta lo que se considera el agua libre. Bueno, vamos a cortar en este momento y vamos a revincular en el próximo Zoom. En 2 minutos vinculamos, un mini recreo y volvemos para seguir con este concepto. Bárbaro, profe.